noches. Estamos con buenas Buenas noches. noches. Buenas No noches. estamos en nuestro tercer episodio hoy. Tenemos una invitada muy especial. Su nombre es Eliana Lucía. Es amiga mía de hace muchos años. Y pues hoy vamos a hablar de un tema bastante sensible y conmovedor del que realmente muy poco se habla, que es el duelo perinatal o gestacional, pérdida gestacional. Y bueno, Joana nos va a compartir una frase. Tú me enseñas que se puede querer lo que no ves. Yo creo que eso, las personas que hemos vivido una pérdida perinatal, pues sabemos que está cargado de esos embarazos cuando son elegidos, cuando son deseados. Ya se le pone una carga afectiva, ya se le pone una carga emocional. Ujú. Digamos, este podcast viene muy bien en el sentido que el 15 de octubre es el día del duelo perinatal, Perinatal. Sí. con lo cual, pues, es darle voz a muchas personas que no pueden hablar de este tema, darle la importancia y la relevancia para las personas que viven este dolor o lo hemos vivido y digamos como que a veces no se nos ha escuchado. Bueno, porque venimos vestidas así, Alejandra? Bueno, pues precisamente este día maneja un color representativo o dos colores representativos que es el azul celeste y el rosado. Y esa es la razón por la cual decidimos tener este dress code hoy en homenaje a este día tan especial. Y bueno, pues Bueno, yo también quiero explicar un poquito qué es duelo perinatal. Es un término que se usa en la psicología perinatal. Un poco las personas que no saben, hay una rama de la psicología que se dedica a este proceso. Y yo quisiera también como decir aquí hay una cosa, a veces la vida comienza y se apaga casi al mismo tiempo. Eh, en el caso, nosotros hablábamos, fueron pocas semanas, pero es como ese comienzo de ilusión y cómo se apaga. Y hay embarazos que no llegan a convertirse en esos abrazos, en esos besos, en eso que hemos planteado y nos hemos imaginado con la familia, con el esposo, ¿no? Las que hemos tenido el privilegio de estar acompañadas. Y comentar que un duelo perinatal es el que se vive cuando un embarazo, cuando el embarazo no llega a su término o recién nacido el bebé fallece, ¿no? Eso hace parte de lo que se llama duelo ujú, perinatal y aquí en Colombia en el 2023 finalmente sale una ley que se llama la ley de los brazos vacío. vacíos, que por lo que yo he averiguado, tampoco tengo que aclarar que no lo he hecho minuciosamente, pero por lo que sé, no se ha llevado completamente a término. Lo que dice esa ley es ley 2023 em, que tienen que tener un proceso técnico, es decir, atención a la mujer y a la familia, atención psicológica, humanización, tener unos protocolos que yo creo que en muy pocos lugares se llevan. Realmente no se han quedado como en papel, pero no se han ejecutado del todo. Bueno, yo comparto la experiencia contigo, lamentablemente. No es algo fácil y yo creo que algo que podemos comentar, que lo hablábamos antes detrás de cámaras, Mm. diríamos, esto es la poca comprensión, ¿no? Sí, el poco conocimiento del tema, porque si vemos una de cada cuatro mujeres tiene un aborto, casi siempre puede ser al inicio de su etapa de querer ser mamá. Estamos hablando de estos embarazos que se quieren llevar a término, ¿no? Cuando Así, claro. hablamos, esto sí es importante para no mezclar con otro tipo de elección de aborto, pero sí, Sí, sí claro. son, de hecho, ese mito que tienen, y lo decían, ¿no? Uno no debe hablar antes de los 3 meses, contar, porque es de mal agüero, que en el fondo lo que hay es porque los primeros 3 meses son de alto riesgo precisamente Ujú. para, para perder, o sea, porque se pierde. A mí me pasó con el ginecólogo, en mi caso no fue aquí, fue en España, y es, si es que el primer hijo se da por perdido, me dijeron a mí. Entonces yo Uf, contesté, ¿qué tal? Dios mío. ¿No? Y es como, eso será para usted, yo no lo tenía en eso, ¿no? Y eso fue lo primero que a mí de una vez me descompuso, o sea, Claro. ya estoy descompuesta y usted me dice a mí, no se tiene en cuenta, o sea, esto no es nada, ¿no? A mí me pasó
porque yo también cumplí los 3 meses y hasta que no cumplí los 3 meses exactamente, o las 12 semanas, yo no le dije a nadie nada. O sea, después de esa ecografía, que es como la ecografía que le La dicen a tamizaje. uno, el tamizaje, que le miden todo, que si no, que si viene con síndrome de Down, que si no sé. Yo hasta que no tuve esa ecografía no le conté absolutamente a nadie. Entonces, creo que sí es un mito. Y de hecho, cuando yo he sabido de mujeres que me cuentan como con mucha anticipación, a mí me da como angustia. Usted, sí. Y es rarísimo porque yo digo, ¿yo por qué siento angustia por eso? O sea, como ya echándole la sal, no, o sea, me No, siento claro. mal. Pero no, es que realmente es algo que se dice, pero yo estoy, o sea, muchas veces en esa sabiduría popular hay un alto riesgo y es como, no lo diga tan pronto que no sabemos qué Que va a no se pasar, sabe. no Ujú. sabemos qué va a pasar. Sí, lo que pasa es que, digamos, por ejemplo, cuando tuve esto, el ginecólogo me dice que somos naturaleza, ¿sí? Hay cosas de la naturaleza que pasan por naturaleza, por natural, ¿sí? Ujú. No es que se dé porque sí, sino es algo natural, ¿sí? Entonces, si lo vemos en los animales, muchas veces hay camadas en las que un animalito, su mamá tiene que sacrificar Mm, uno de los más débiles, ¿sí? Claro. Para que estén bien los otros, ¿sí? Entonces, digamos que es un caso en el que uno dice, bueno, en mi caso soy muy creyente y digo, bueno, Dios, tú sabes por qué dejaste este angelito, ¿sí? Allá Ujú. contigo, al lado tuyo. Pero sí es algo que uno logra entender mucho después ujú, y que sabe que no es la única en la que pasa, son muchas, muchas, muchas mujeres las que tienen esto. Entonces es un tema todavía muy tabú, es un tema que no se habla porque como no es un duelo en el que es algo visible, sino es un duelo Es que si simplemente, esto es muy pronto, sí, esto, ay, ya tendrás otro tú eres muy bebé, joven, eres muy joven. Sí, inténtalo esos otra son vez. los típicos mensajes. Yo Ujú. tengo un grupo de amigas del colegio y una vez en una conversación me sorprendí porque varias de ellas, no sé, unas tres creo, contaron que intentaron muchas veces, que Mm, fue un proceso súper difícil, em, que tuvieron pérdidas y yo con la boca abierta, o sea, yo decía, ¿cómo así? Después de tantos años contaron eso, de tanto tiempo, ya ahora tienen sus hijos y uno dice, qué bonito y pues qué bien que hayan podido cumplir ese sueño, pero detrás de eso no se sabe todo el esfuerzo que ellas hicieron para lograrlo y que hubo pérdidas y y todo el mundo el callado. silencio, ¿no? Entonces, es importante pues poder visibilizar y humanizar estos temas ante la sociedad porque de verdad es algo muy sensible, muy delicado y que afecta completamente al entorno de pareja, de familia y pues como persona. Entonces, Eli, cuénteme, eh, yo quisiera saber, ese embarazo que usted tuvo en ese momento era completamente deseado, ¿cierto? Sí, claro. ¿Qué significaba para usted y para su familia ese embarazo? Pues para mí significaba todo, porque pues ya digamos que uno, a ver, cumple con su cuota, ¿no? Ujú. Ujú, Estudia, trabaja, se casa, tiene un hijo. Sí, sí, sí. ujú, Eso sí. es como pues, como a la sociedad es lo bien visto. Sí, de acuerdo. Entonces, pues ya nosotros con mi esposo llevábamos 3 años de casado, ya pues era lo justo y necesario. Teníamos andando nuestro emprendimiento y pues fue el momento. Y obviamente la ilusión siempre desde chiquita, mis juegos eran ser mamá, quería ser mamá, Ah, Sí, claro. amaba ser yo mamá. también siempre quise ser Entonces, mamá. sí. Entonces para mí pues era todo. Sí, era todo. Ok. Ujú. ¿Cuántas semanas tenías de embarazo? Yo, pues, a ver, em, el embarazo quedó hasta la semana 11, pero el bebé muere en la semana 9. Yo me entero Mm, 2 semanas después. Porque antes de, yo me enteré que estaba embarazada, más o menos tenía como unas 7 semanas. Ujú. A las 8, inmediatamente, pues me dan la cita para una ecografía. Yo voy a la ecografía y todo súper bien, escucho el latido del corazón del Eso es bebé. impactante, ¿no? Oír el Uf, latido y es muy impactante dejarlo de oír. En eso me sí. identifico contigo. Entonces, pues claro, salgo muy ilusionada de esa cita, ya con su corazón, con la medida.
todo bien formadito, súper bien. Entonces, pues nada, inicio el proceso de ya ir a un ginecólogo obstetra que ya vea el embarazo y cuando ya logro la cita, para eso tenía yo 11 semanas, casi 12. Ujú. Cuando yo llegué, yo tuve muchísimos síntomas, o sea, muchas O sea, náuseas, okey. sueños, los olores, todo, o sea, todo eso. De un tiempo, más o menos como una semanita antes, yo dejé de sentir eso. Pero pues dije, bueno, es normal porque uno entra como a, y le dicen a uno, es normal porque usted entra el tercer mes y ya lo deja de Y ya sentir. pasa. Sí, y llegué a la cita, cuando llegué a la cita, pues muy ilusionada, el doctor me dice, listo, entonces vamos a ver cuándo es la fecha probable de parto, vamos a ver cuántas semanas tienes exactamente, ta, ta, ta. Me sienta en la camilla y dura como 5 minutos, pero no me dice nada. Ok. Entonces yo como, doctor, todo está bien, entonces me dice, Liana, quiero que mire la pantalla. Entonces en ese momento pues yo miré la pantalla y yo no entendía, pues no entendía, ¿sí? Yo simplemente estaba esperando que me dijera como, está todo Algo. bien, sí, Sí. exacto. Entonces me dice, si ves las ramificaciones que hay, si yo pongo se llama bueno, Lo de la ecografía, el El sí, ecógrafo. el ecógrafo. ecógrafo en esta parte, tú ves las ramificaciones que se están dando con una energía, sí, y si la pongo acá, ya no hay. Eso quiere decir que no, el bebé no tiene latido, el bebé no tiene, pero Mm, nunca me dijo el bebé está muerto, nunca me dijo el bebé, sino simplemente no hay frecuencia cardíaca, Cardíaco. frecuencia cardíaca. Y pues ya cuando ya obviamente yo caigo en razón de que no es tener frecuencia cardíaca, pues Sí. ya en ese momento se me derrumba todo ¿Con quién estabas? con mi mamá, Estabas con tu mamá. con mi mamá. Mi esposo en ese momento, pues, bueno, como les cuento, nosotros teníamos en ese momento andando un emprendimiento y pues necesitaba 24/7 de nosotros y él era el que estaba a cargo. Entonces yo me refugié mucho en mi mamá. em, y ¿Supo acompañar la mamá? sí, mucho. Pero sea como sea, o sea, la persona que acompaña muchas veces no es la persona que uno espera que, ¿sí? Porque ujú. a pesar de que me acompañó como una mamá, Mm. eh, uno siente que no, nadie lo entiende, Nadie lo entiende. ¿sí? Que nadie lo entiende porque es algo difícil. Para esa época mi mamá estaba de cumpleaños. Entonces, cuando ya pasa eso, a mí me dicen, bueno, ahora empieza el proceso de expulsarlo porque pues es un aborto retenido, eh, el bebé quedó de 9 semanas, está adherido, entonces Está vamos, adherido. está adherido. Entonces vamos a tomar estas pastillas para que puedas hacer el proceso en casa. Ujú. Así duré 8 días y no lo logré, Durante 8 días, con las pastillas te sí, dejaron 8 días. y no lo logré. Entonces Los ya, dolores fueron sí, terribles, fueron, fueron terribles. fueron Mi caso, yo decidí, eso sí fue por voluntad, el legrado, porque yo había oído que era muy doloroso. Pues el doctor me recomendó que fuera lo más natural Mm, posible, precisamente para no dañar el útero, entiendo. ¿sí? Sí, Porque no pues intervenirlo. intervenirlo, Ujú. exactamente. Entonces, lo que más pude, no, el día del cumpleaños de mi mamá, el 3 de marzo del 2017, Ok, o sea, tienes una fecha sí, además muy que te recuerda esto, fue el Claro. ¿no? día del cumpleaños de mi mamá. Ah, Ese día nos fuimos a urgencias y me acuerdo tanto que ¿qué entramos, pensabas durante esos 8 días? Porque hay no, una vivencia interna, ¿qué se siente? ¿Qué pensabas? pues a ver, ¿Qué ya hablabas cuando con quién? pasó eso, mi esposo realmente silenció totalmente todo. O sea, él no me dijo absolutamente nada. Ujú. Tranquila. ¿Qué Eh, hubiera podido decirte? no, y No hay tampoco, palabras sí, para, no, en ese momento, no, es realmente no hay difícil. palabras. Complejo. Y mis papás, pues sí, muy tristes por mí, pero más que todo por verme así, Mm. pero de alguna otra forma, pues acompañándome, sí, estando pendiente de mí. Y ya, y el resto, pues nadie más, o sea, era como mi núcleo, mis papás, mi esposo y ya, Eli, y mis tíos. ¿alguien le dijo alguna frase que usted haya dicho como, uff, ¿por qué me dicen esto en este momento?
Sí, pero fue después, o sea, cuando ya yo eso pasé ese proceso a los 8 días que era intentando expulsarlo, Sí, que yo creo que era el anhelo de sentir que todavía que sí estaba Sí, se vivo, aferra sí, uno. ¿sí? sí. Entonces, no pude, entonces ya cuando voy a la urgencia, entonces ya ahí es cuando ya entonces empieza todo el proceso. Entonces ya, a mí me internan como a las 8 de la mañana, eh, y ahí empieza mi calvario realmente, o sea, Ok. empieza como mi sufrimiento porque en ese momento 3 personas en menos de media hora me metieron la mano para saber O sea, una violencia que sí, pura. exacto, que si yo había dilatado, que si yo no lo había hecho como por La mí. recriminación. Sí, Y lo hizo bien? ¿Usted sí se tomó Pero eso sí bien? quería ¿Pero sí hacerlo, quería? Sí. sí, o si era que yo estaba buscando el aborto, o mira, me hicieron otra vez otra ecografía para ver si de verdad el bebé estaba muerto. Bueno, todas las cosas que hice. Y como bueno, listo, ya, ¿Con quién entonces sí, estabas ahí en ese no, otro momento? no, yo entré a urgencia sola porque pues allá no dejan entrar Mm. a nadie. Mis papás y mi esposo me estaban esperando afuera. Y ya cuando, bueno, entro, entonces el doctor me dice, tranquila, lo vamos a hacer lo más rápido posible para que usted salga de esto rápido. Y me iban a hacer el legrado en carne viva. O sea, literal, a Sin la anestesia? antigua. Virgen Santa. O Entonces, sea, sin sí, anestesia. entonces No, resulta, increíble, esto Sí, es una tenaz. sí, barbaridad. fue, Esto es lo una, que pasa es una que uno carnicería, ya, perdóname la expresión. sí, eso ya la verdad O sea, es, y cuando ya entonces a mí me ponen en una camilla con que ya eso los esté grande, cabestrillos, sí, con los cabestrillos. el solo hecho de sentir así, cuando ya entonces a mí me ponen una inyección como para adormecer la cosa, pero yo me siento es como borracha, como si uno estuviera ahí como, Ujú. Ujú. eh, pero yo siento todo. Yo oí a escuchar, yo Carajo, o sea, oí tú viste todo. todo y sentí todo. O Dios sea, un mío. tipo de anestesia, o sea, esto fue Sí, lo más inhumano, o sea, una falta totalmente deshumanizado esto. sí. ¿Eso en qué año fue? Esto no estamos hablando hace 1000 años. ¿Hace cuánto fue? Eso fue en el 2017 Imagínense. y fue en la clínica Ardila. Dios mío. Bueno, ya yo en ese momento entró como en un shock, o sea, como ya, no, 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 por Estaba muy favor, no, impresionada sí, de todo. Claro. no, entonces el doctor dice, no, tranquila, ya, vamos a hacerlo bajo anestesia. Entonces ahí entra, pues, gracias a Dios, mi seguro seguro, ¿cómo se llama? La La prepagada, prepagada. Pagada. y ya por medio del seguro entonces me logran cambiar como todo el concepto, porque eso yo lo entré por urgencias, Ok. em, y me dejan esperando en la sala donde hacen O sea, te sacan me de sacan ahí, de o sea, ahí, después de haberte puesto, meter la mano, ponerte en la situación, piernas en cabestrillo, sentir cucharas, te sacan. sí, me sacaron y me pusieron en la sala donde están las mamitas, donde les hacen el monitoreo del corazón. Uf, No, 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 no. Sí, qué entonces eso fastidio. fue, Muy, y yo muy lloré, desgarrador. sí, y lloré y como desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la mañana del otro día. Y pues obviamente con el dolor y con todo lo que, pues sí, todo lo que uno empieza a pensar. Ujú. Pero bueno, igual yo estaba aferrada a la idea de que ya se había perdido y que ya necesitaba que pasara esto para pues como que continuar. Ujú. Y ya después cuando ya lograron pasarme, porque pues aparte como pasaron un montón de urgencias, yo estaba obviamente en una sala donde yo escuchaba los partos, donde yo escuchaba el monitoreo, donde escuché todo. Y ya cuando me lograron pasar, entonces me acuerdo mucho, esa sala es horrible. Esa sala no sé si alguien ha estado recordado, pero la sala de urgencias perdón, la sala de cirugía es horrible, es un baño gigante verde. No sé si han visto la Sí. película de la forma del agua, Ujú, sí. Sí. algo así. O sea, para mí recordar eso es Esa así. Eso, pues película le claro. trae, sí, claro. Entonces, bueno, ya me acostaron ahí, ya entonces, son para mí todos esos, o sea,
está el dolor de saber de la ilusión de querer el bebé, pero también está todo eso que viví. Claro, fue absolutamente traumático, deshumanizado, con dolor físico y Sí, emocional, en una soledad grandísima. sí, horrible. O sea, acompañada, pero sola, porque Sí, igual, realmente yo estuve sola porque a mi mamá solamente la dejaron entrar 5 minutos para ella, pues porque me pusieron pañal, me pusieron cosas ahí como, bueno, mientras me preparaban y todo eso. Pero realmente yo estuve desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la mañana ahí acostada, esperando, canalizada y esperando. Y ya, bueno, logran hacerme el grado. Cuando yo salgo del efecto de la anestesia, porque a mí me anestesiaron, yo salgo muy choqueada porque salgo con mucho dolor de cólico, o sea, como un Ujú, cólico, pero muy muy, adolorida. súper muy, fuerte. muy fuerte Mm. y con mucho sangrado. Yo sangré Ok, muchísimo. Entonces la doctora me dijo que había sido difícil porque el bebé estaba adherido, ok. había quedado adherido a la pared del útero. Ujú. Entonces después, bueno, viene todo el proceso y ya hay la recuperación, como la, dices, la incapacidad y ya, yo sola en la casa porque pues a los 15 días ya como si nada, tener que hacer como si nada. Y pues a las personas que sabían, ya, ¿no? Perdí el Ya, bebé ya. Eli, esos días después que pasó eso, ya cuando usted estaba en casa, ¿qué cree que de pronto le ayudó un poquito como a sobrellevar esa situación? O sea, ¿se enfocó en algo o simplemente dijo, me dedico a sentir esto y No, yo lo, yo me lo guardé mucho porque así me lo hicieron sentir. ujú, O sea, como no como, hable, no, no, no pasó no, nada? eh, O bueno, ya esto pasó. no, otra cosa que también fue terrible, casualmente mi esposo y yo somos incompatibles en temas Ah, ok, sanguíneos, ¿sí? ok. Ah, Entonces, Eso complica. para yo no quedar inmunosuprimida, yo necesitaba una vacuna, ¿sí? La vacuna no la tenía en seguro y tenía yo 72 horas para aplicármela y no quedar inmunosuprimida. Si yo tuviera otro embarazo, otra aborto, si yo tuviera otro embarazo, otra aborto. Sí. ¿Sí? ok. Entonces, esa vacuna, mi mamá, o sea, ahí es donde está como el apoyo de mamá. Movió cielo y tierra, mis tías lograron traérmela de Bogotá con el hospital militar, porque cuando yo entré a urgencias, yo no, no, acá no hay. No, ahorita la mamá tuvo y no, no, no podemos aplicarlo porque acá no hay. O sea, como Ese suerte. no es, Sí, no sí, es nuestro problema. La Sí, belleza del entonces, servicio médico. sí, así. Entonces, ya después, no, yo solita en la casa realmente con mi mamá, pero muy, muy en silencio. No se habló del tema mucho. Yo tampoco quise hablarlo. Y ¿y quedó con tu así. esposo? Tampoco. No, no con él. ¿Qué impedía que quisieras hablar? Él, porque él puso una barrera. Este es mi sentimiento, este es el tuyo, yo te acompaño, pero ya. Y pues él es una persona que poco deja salir sus sentimientos. Ujú. Y pues también que uno empieza a cuestionarse el para qué, por qué me toca, perdón, el por qué me tocó esto a mí, ¿Por qué a por qué mí? a mí, Sí, por qué a porque a mí, mí. por qué si yo tan sana, por qué si yo me cuidé, por qué si yo me tomé las pastillas, por qué si yo esto, por qué si yo aquello, porque La culpabilización, ¿no? sí, es la culpa. La culpa, sí. Estamos muy acostumbradas las mujeres a que si algo pasa con los hijos, con los embarazos, Es siempre culpa es de uno. culpa nuestra. Nunca es un problema genético, nunca es un problema ambiental, nunca es cualquier otra cosa, sino es, ¿y yo qué hice? ¿Qué Porque es hice mi mal? culpa, ¿Qué hice ¿no? ¿Qué mal? hice Sí. mal? ¿Por qué no me cuidé? ¿Por qué no tal vez guardé el reposo? ¿Por qué no eso? Pero tantas cosas que luego entendí que era algo natural y que Dios sabía por qué Ujú. había hecho eso en mí, ¿sí? Y por qué se había llevado el niño, porque tal vez, sí, muchas cosas. Hay bebés que nacen para irse al cielo, ¿no? O Exactamente, nacieron en el cielo, que fue el caso exactamente, sí. Cuando el de los doctor, bebés. luego ya después yo vuelvo a la consulta, él me dice, Leana, tranquila, este, mm,
La naturaleza es así. La naturaleza es sabia, ¿no? La Es naturaleza selección. es sabia, Sí, es exactamente. verdad. Sí. Cuando yo hice la ecografía, había algo que no me cuadraba en las medidas, en eso, aquello, y pudo pasar eso, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, pero entonces luego empieza la culpa mía de sentir, yo no voy a ser suficiente, no voy a ser mamá, no voy a tener la oportunidad. Casualmente pasan como 2 meses y todas mis primas resultaron Quedaron embarazadas. embarazadas. Entonces es como, ay, Dios, el choque. Y callada, ¿no? Porque además no puedes irle a decir a alguien de esto me siento Me triste, afecta peca, o me da y rabia o tengo me que ir da a felicitar envidia, porque me da envidia, la porque envidia, uno ¿sabes? puede sentir eso, pero uno le Es toca válida. callado porque no, está Claro. bien. Sí, entonces no, no, no. A mí me daba mucha alegría y mucha felicidad. Sí, pero yo también quiero estar ahí. Exacto, Yo es también quiero estar exacto. ahí. Yo, ¿por qué no puedo tener Claro, esto? y eso, nosotros siempre tenemos un muy mal concepto de la envidia pensando que se le desea algo más. No, es yo también quiero estar ahí. Sí, no, no de manera mala, No, pero yo quiero sí, estar o sea, ahí. yo me puedo alegrar mucho por eso, pero siempre voy a pensar, pero ¿por qué no me tocó a mí? ¿Por qué lo perdí? ¿Por qué tal cosa? Sí, Entonces sí, es más entonces eso. era eso, era eso. Y también porque empieza el cuestionamiento de, ¿Y para eh, cuándo? ¿Y te vas a encargar otro sí, bebé? eso. Y lo otro es, bueno, ya cuando la gente se enteró y todo eso, entonces, tranquila, pero no se afane, eso usted está muy joven, tranquila, tranquila, eso Dios sabe cómo hace sus cosas, eso, Nadie sí. llega y se acerca. Lo importante que yo lo digo en mi Comentario de caso, tía. sí, puro comentario. Tía. A mí, por ejemplo, me hubiera gustado en su momento que alguien me hubiera dicho, oiga, lo lamento tanto. Yo tuve una amiga que sí me lo dijo, ¿no? De, Sí, oiga, ¿sabe qué? A mí me Lo dicen Joe. siento, de Entonces verdad, me lo dicen, lamento. Joe, ¿sabes qué? Y lo lamento mucho lo que te pasó, ¿no? sí, a Y mí uno me es como, bastaba A mí me bastaba con que simplemente me dieran un abrazo porque tampoco quería que hacer sentir lástima. A mí eso tampoco me gustaba. ujú. O sea, como Sí, te acojo, sí, exacto, sino acógeme. como está bien, listo, me pasó, dame un abrazo y ya, bien. Y que estuvieran pendientes en ese momento de mí, para mí eso fue. Pero sí no le hice duelo. El duelo mío fue pensar, encomendarlo a Dios, encomendar mi dolor, hasta ahí. Y ya después tragarme todo Mm. y seguir como si nada. Además, la gente espera eso, ¿no? Sí, La claro. gente espera, ya, esto se terminó, vayan dando, ¿no? De acuerdo. Sí, entonces, ¿Quedaron consecuencias de ese legado? claro. Eso fue después lo más difícil, porque ya después, pues, el doctor vuelve al control y me dice, tranquila, más o menos en unos 2 o 3 meses vuelve a llegar el periodo, y ustedes pueden intentarlo nuevo. Usted es una pareja muy joven. Para ese entonces yo tenía 27 años. Y usted es una pareja muy joven, lo van a intentar, tranquila, no sé qué. Bueno, así pasó, no me llegaba el periodo, no me llegaba el periodo. Y yo sí me sentía como rara porque me daban cólicos, pero no me llegaba el periodo. Entonces yo tan raro, bueno, empecé. Cuando ya cumplí un año sin el periodo, entonces yo Un dije, año. un año. Entonces yo dije, no, esto está raro, esto está muy raro porque yo ¿Y no. ningún ginecólogo le pareció extraño que No, tú... sí, lo que pasa es que el ginecólogo sí me dijo, tranquila, porque igual es un parto, ¿sí? O sea, como un parto y cuando uno dura muchas veces después de la lactancia uno dura bastante tiempo también Que no le en llega que el no le periodo. llega el Sí. periodo y bueno, se me dijo tranquila, no sé qué tal. Sin embargo, vamos a hacer una ecografía, porque pues si no es normal. Él hizo la ecografía, pero la ecografía muy superficial y me dijo, yo veo algo raro. Vamos a remitirla a un ginecólogo, pero em, de especialista en la parte de la paroscopia, que necesitamos ver más allá qué es lo que está pasando. Entonces, efectivamente me fui y sí, cuando ya me dice que sí, que hay unas sinequias. Las sinequias son unas pequeñas no, como una especie de telaraña que se Manita. crea en el útero. A raíz del legrado, mi útero empezó a sanar, pero empezó a sanar y se empezó a achicar y a pegar. Tanto que las paredes se pegaron tanto así, 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 que no permitía obviamente que yo tuviera el periodo y que generara un endometrio. El Ujú. endometrio es el que se genera, Sí. luego se expulsa cuando no hay bebé y genera la Ujú. menstruación, ¿sí? Sí ovulaba, sí tenía óvulos y todo, pero no generaba la menstruación. Tenía como una premenopausia.
Entonces, cuando después, me mandaron un examen de contraste, o sea, fue esas cosas a raíz de todo eso que viví, que es como el trauma de no, no quiero otra vez, no quiero otra vez, no quiero otra vez. Sin embargo, tenía que hacérmelo por salud, no solamente Claro, por querer un bebé y quedar tu embarazada y salud estar estaba. bien, sino que Sí, era claro. por salud, porque obviamente yo tan joven ya tener una menopausia. No, eso es gravísimo. Sí, entonces, pues nada, empecé el tratamiento, en esa me hicieron un examen de contraste con decirles que no me entraba ni siquiera la agujita de inseminación, porque ese fue el contraste que me hicieron. Entonces, no logró entrar, entonces me tuvieron que hacer la cirugía como, por decirlo así, a ciegas. A entrar de una vez con la camarita y hacerla de una vez para saber que ya. Y en ese proceso, los médicos y los profesionales de salud fueron acogedores. Sí, porque el doctor son como 2 doctores acá en Bucaramanga que solamente se especializan en eso. Entre esos, el que me operó a mí es Juan Durraga, es un excelente doctor, es un ginecólogo demasiado especial y lo quiero mucho porque logró que de alguna otra forma mi útero lograra estar Volver bien. a Claro, estar volver. bien, claro. Y ya después, nada, empecé el proceso y él me hizo la cirugía, me quitó todas las sinequias y me puso una T para evitar que se cerrara nuevamente. Oh, ¿Sí? Y empecé el proceso con unas pastillas para que me volviera a llegar el periodo. Así duré 3 años. Y ya después, pues nada, ya yo lo ponía en manos de Dios y yo decía, bueno, eh, Dios, que seas tú quien quiera que si yo voy a ser mamá, lo seré. Hay muchas formas de ser mamá, ¿sí? No solamente teniendo un hijo sí. en su vientre, hay muchas formas. Y muchas formas de uno también expresar el amor como mamá. Sí, claro. Yo tuve muchos sobrinos y para Se mí mis sí. sobrinos, pues, de alguna otra forma también me ayudaron porque yo los estuve viendo desde chiquitos y pues de alguna otra forma lo que les digo, o sea, siempre quise ser Muy mamá. consentidora la tía, muy Ujú. consentidora. Tú Y también eres tía, ¿no? Sí, ¿Eres consentidora? sí, de Ah, 7. bueno. Pues ¿De no tanto 7? como Eliana, pero sí, sí. Fui tía sí, buena y fui tía chévere. sí, entonces, bueno, eso ayudó mucho. Pero ya después, entonces dije, bueno, eh, yo le decía a Dios, si tú quieres que esto sea de forma natural, así va a ser, porque yo no voy a exigir mi cuerpo, ni voy a, Tenías tomada la decisión que no hubieras no, hecho ningún tipo de tratamiento. nada. Okey. Sí, sí, obviamente me sometí, pero fue Ah, no, para no, que para llegara, claro, Para para que que, para estuviera por bien salud, y por exactamente, sí, salud. sí, pero nada de que, con mi esposo lo hablamos, pensamos en una adopción también, porque pues era la ilusión de tener un hijo. Y en esa llegó pandemia. Y pues Okey. pandemia como que hizo lo Ay, suyo. pandemia. Somos mamá pandemia, sí, pandemia. Esa pandemia, Sí, yo uy, que anda. la sí. Es más, yo me Mucho sentí desocupe como en esa pandemia. cuando Alejito, yo fui a visitarla, le quedan como 2, 3 días de tener el bebé. Me acuerdo que fui sí, como un 3, 4 de enero, perdón. Yo la visité a ella y me sentí luego como cuando María visitó a Isabel, Ay, qué ¿sí? bonito. Porque Ajá. fue como ella iba a tener su bebé y yo a los, no sé, 2 semanas me enteré que estaba embarazada. Estabas ujú, embarazada. sí, 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 sí. Y ahí empezó otro proceso, porque el miedo es Claro. horrible. Eso marca toda tu maternidad, Claro. todo tu maternaje. Todo tu Ujú. proceso de maternidad está muy marcado por esta Sí, situación. Sobre entonces, todo lo que pasa después, ¿no? De ese de ese legrado, marca una cantidad de años, ¿no? Porque esto no fueron meses, no. fueron Años en años. el Sí, proceso. porque ya después, o sea, yo tuve, eso fue en el 2016, 2017, 2017. Y Salvador nació en el 2021, fueron más o menos 4 años, 4 o 5 años, 4 años. Ujú. Y tu bebé nace por parto natural. No, él nació por cesárea. O em, sea, las tres tenemos sonrisa. sí, Ok, exactamente. sí, él, pues, bueno, fue sí, un embarazo muy, muy monitoreado, Wow, porque también estuvo muy, Sí, por el claro. tema de la sangre, sí. por el tema de que también tocaba lo del COVID, vacunas. ¿Cómo fue esa noticia de estás embarazada? Cuéntame, ¿qué sintió tu cuerpo? Cuando nuevamente Cuando te dicen que estás embarazada de Salvador. de Salvador.
Para mí, bueno, mi primer embarazo, bueno, fue que me enteré muy rápido también. Y el segundo fue, casualmente me estaba comiendo una oblea y me cayó súper mal, o Oh, sea, me dio, pero, o sea, muy mal. Y yo el día anterior había comprado una bicicleta. Sí, una para hacer bicicleta. Ay, ejercicio. pero cogió Yo me voy a polvo, poner ejercicio. cogió Sí, un porque gran estaba, de adorno. nos decían como, hagan mucho ejercicio, sí, porque cuando uno hace ejercicio, claro, los espermatozoides, todo el tema y eso, como que cuaja más rápido. Aquí no hubo necesidad. Sí, entonces como que, bueno, y la pandemia que también eso lo sí, pues claro, todo el día uno ahí. Entonces, entonces bueno, y ya, y cuando yo me enteré, yo tuve una amenaza de aborto. Lo que pasa fue que yo no me di cuenta, Okey. porque yo dije, ay, me va a llegar. Y tenía preciso el mes que Oh, me iba a llegar. ¿todavía no Ay, sabías no que sabía. estabas No, embarazada? no, Oh, fue okey. que yo le dije a Carlos, mi amor, me cayó tan mal una oblea, que no sé, era el cumpleaños de mi tía, me cayó tan mal una oblea, y ese día yo dije, ay, me va a llegar, ay, no, y preciso compré la bicicleta y me va a llegar mañana, y yo quería salir a montar bicicleta. Entonces, sí, yo alcancé a manchar marrón y alcancé a botar como un taponcito ahí, pero yo pensé que era el La periodo. menstruación, okey. Ay, ¿cuántas Eh, semanas tenías? no lo sé, creo que como unas 5 o 6. Okey. ¿Sí? Y ya después, no, como unas 5 yo creo, porque era el tiempo que tenía que llegar, ¿no? O sea, el mes. Es que en algunos casos el cuerpo, digamos, tiene cierto recuerdo y alcanza, dicen que se menstrua, pero puede Sí, llegar a ser natural. Me lo explicó el médico cuando pues tengo la pérdida y que en un principio me dijo, no, no se preocupe porque las mujeres se pueden sentir cólicos sí, y pueden manchar, porque es como que el cuerpo hay una parte que no está, como también era tan, prematuro. sí, tan prematuro, pero después, a mí, por ejemplo, me tocó mi hijo 4 meses en cama. Yo tuve una hemorragia Ay, Dios mío. y fue una hemorragia, pero hemorragia grande. Yo llegué pensando que Que mi había bebé que perdido. había perdido. Y cuando se pone el monitor y late ese corazón, miren, yo no Ay, les puedo decir Sí, lo que, uno, o sea, uno le eso, vuelve el alma al cuerpo. claro, y fue como o sea, más porque fue hemorragia de estar parada y de mi esposo tuvo que ponerme una chaqueta porque fue, sí, sí, se vive. Sí, no, Pero no, ese lo latido mío, todos los días es una belleza, ¿no? sí, Ese no, descanso. Después sí, de una pérdida, uno cada vez que va y oye ese y latido, lo ve, ah, sí, descansa. Cada vez que me ponían y empezaba, y yo, ah, Sí, sí, claro. De claro. hecho, sí, a mí también, yo duré como, no sé, me acuerdo que como 2 semanas donde yo ya lo había sentido y de repente no volví a sentir nada. Y Ese yo miedo. estaba asustada, o sea, yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? El niño no se mueve, no siento nada. ¿Cuánto tenías ahí? No me acuerdo, la verdad no me acuerdo. Creo que como unas 15 Ah, semanas, ok. algo así, o... Pero según yo ya lo había sentido, o sea, me Sí, entró el se siente, uno aleteo su siente, lombrecito sí, ahí yo como siento lo mismo, yo siento como un y yo aleteo después no chiquitito. volví a sentir nada, entonces le pedí a mi amiga, que en esa época estaba embarazada al mismo tiempo que yo, y ella había comprado como un ecógrafo chiquito, como algo así, Mm. para escuchar, creo que los latidos. Y yo, por favor, Silvia, préstamelo, porque estoy como con nervios, no sé, y tengo la ecografía, quién sabe hasta cuándo. Y me lo puse y ya fue como, Ese uy, qué latido es una alivio. belleza, ¿cierto? Eso es una que es belleza. súper Espectacular. rápido, pero es tu, 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 Sí, tu, es tu, como un tu. caballito. Sí. Ujú. Sí, muy Sí, bonito. no. Y ya cuando me entero, entonces ya, yo no, ya. Yo dije, pero tan raro me llegó. Esa Y al olea otro te día ya cayó. no. Y al otro día ya no. Yo dije, no, eso está raro. Eso está muy raro. Y yo, "Ay, Dios mío". Entonces, Carlos se fue, mi esposo se fue, y yo me compré una prueba casera. Me la hice y no, eso no dejó ni pasar la primera gotita cuando ya 2 rayitas. Yo estaba sola y yo con esos nervios y yo no, ¿Y a yo quién le no, contaste? no a nadie. ¿Ni a tu esposo? ¿No le No, llamaste no. siquiera? Me fui yo sola. Callada. No, yo sí, callada porque no, o sea, volver a vivir eso Claro. es difícil. Sí. Entonces, yo me fui para Higuera Escalante y me hice una prueba. Cuando me la entregaron, entonces ahí sí, le dije a él. Ahí ya tenía como 6 semanas. Y luego me fui para la primera ecografía.
La primera ecografía fueron más o menos como, tenía que como unas 5 semanitas, no más, perdón, como unas 7 semanitas. Entonces el doctor me dijo, todavía no se puede ver bien, todavía esto, vamos a esperar. No, eso fue la espera más larga del mundo. Sí. Ya cuando me hicieron las 12 semanas, ya, descansé. Entonces ahí sí ya le dije a mis papás, pero no le dije a nadie más, a No, nadie más. tampoco. Y ya, Ese segundo hasta también. que ya pude, y casualmente, bueno, nació el bebé Aleja. Y no, bueno, ¿Cuánto yo creo que querías ya no, de embarazo? cuando Cuando nació. nace. No, Se pequeño, llevan 9 meses, lo se de un llevan el embarazo. embarazo. O sea, Alejandro es mayor que Salvador 9 meses. Mm, Exactamente. Sí, entonces cuando ya tuvimos casualmente un baby shower y yo ahí ya estaba embarazada, pero yo no quería, no, y también me dio durísimo, ¿te dio duro? me dio durísimo. Y yo me quedaba en la casa, pues claro, era pandemia, entonces yo aprovechaba, ese embarazo sí lo viví muy tranquila, o sea, como necesito vivir el embarazo, Sí, claro, ¿sí? El otro gozarse. embarazo no, el otro embarazo era mientras yo podía levantar, hacer, subir, bajar, A mí me tocó 4 meses en cama. sí, entonces, eh, y ya, Que eso es, no se alcanza a imaginarlo. horrible. Sí, porque es la cabeza, ¿no? Y es de uno y es, estarás bien, no estarás bien. eh, No, yo me muevo mucho, por ejemplo, para mí era no. complejísimo quedarme quieta, ¿no? O sea, como, Y llegó a término ella a las sí, 0 meses. tan a término que mide 1,95. Yo, Es un poquito bajito el sí. chinito. Yo para regañarlo tengo que subirme 3 escalones, porque si no me veo chistosísima regañándolo. ¿Me haces el favor o me respetas? O sea, Por para algo. mí el momento más es volver a hablar Sí. de lo que me pasó. Claro. Esa parte en la que yo ya después Sí, yo, de la pérdida, lo que viví. Para porque mí Eso fue lo sacarlo, más, sí, yo es lo siento más que eso fue complejo. lo más sí, Es complejo. que eso fue lo más complejo. sí, porque de alguna otra forma yo resignifiqué, Resignifique. resignifiqué esa pérdida con muchos pues simbolismos para mí y Sí, muchas cosas en mi vida. Entonces ahí fui dándole el verdadero valor al duelo, al duelo. ¿sí? Pero al principio no. No. Y gracias a Dios también en ese momento tuve una amiga que tenía un lugar muy especial donde yo pude estar alrededor de 5 mamás. Hicimos eso fue un retiro Ok. de pérdida, Qué bonito. Mm, sí, y fue durísimo. O sea, el claro. choque, conocer las historias de las De otras las otras mamás, que mamás. uno dice, no es que sea más dura la mía que la tuya, o más dura la de ella, no, sino conocerlas y entenderlas y de alguna otra forma también hacerlas parte de uno, Mm. porque es un dolor difícil Y muy incomprendido. Miren, yo sí. me hice psicóloga perinatal, o sea, todavía no habían las titulaciones, bueno, yo leía, en el medio estaba, pero yo me hago psicóloga perinatal precisamente por esa pérdida, porque luego uno se empieza a encontrar con una gran cantidad de amigas, conocidas que lo vivieron, el dolor, no me sentí sola, o sea, porque uno es como, ¿será que yo soy una exagerada? Mm. Y fue como, venga, hay que abrir un espacio, hay que entender, y a mí me ayuda, yo resignifico muchas cosas a partir de estudiar, ¿no? En mi caso, cada persona tiene como una manera, pero yo creo que una de las cosas con un duelo perinatal es que la gente no lo entiende, no le dan el valor. Yo me sentí infravalorada en mi dolor, Ujú. ¿no? Entonces, el que tú hayas podido vivir el retiro creo que ha sido Sí, muy eso me hermoso y ayudó. muy, muy positivo. Me ayudó a entender que el bebé, o sea, significó, y yo tengo conocidas que tienen el bebé, ahorita tendría 8 años, 7 años, perdón, 7 años. Y eh, claro, yo los veo y digo, bueno, así estaría mi bebé, sí, así estaría mi Sí, hijo. Y me preguntan, ¿cuántos hijos tienen todos? Pues mi claro. hijo del cielo Del cielo y y mi hijo de la tierra, ¿sí? Y también, ¿cuántos embarazos he tenido? No, dos, dos, yo también digo ¿sí? Sí, dos. claro. Y todas esas cosas que poco a poco, el tatuaje también, este Ok. tatuaje. Nunca pensé hacerme un tatuaje, sí me gustaban y todo, pero lo hice porque Ujú. tenía que sentir algo como que lo iba a llevar, lo iba a Sí, el sentir. cuerpo ayuda a procesar el dolor. Ujú. Y ya, y bueno, y después,
poco a poco fui conociendo y casualmente una amiga del colegio de la universidad también, ella tuvo un duelo muy difícil, recurrió a mí Oh. y eso también me ayudó mucho a hacer como una catarsis ahí de recordar, de Y ser sincerar. útil, ¿no? Sí, Ser exacto, útil. porque Yo creo que, ella recurrió a mí porque Claro. no encontraba otra persona con la cual como desahogarse, ¿sí? Y es muy difícil. Ella alcanzó a tener su bebé y tuvo y que fue, entregar, sí, ¿sí? Entonces, eso, la verdad, sí, también es durísimo. durísimo y dificilísimo. Eli, a mí me gustaría, ya que ella menciona que como que se encontró con esa amiga suya, ¿usted qué le diría a una mujer que está pasando por un duelo perinatal? O sea, ¿qué, no sé, qué mensaje le gustaría entregarle a esa mujer que está pasando por eso? Eh, que no está sola, que, que le dé el significado porque es una vida, ¿sí? Ujú. Es la vida en la que uno también tuvo esa ilusión de tener y que se abrace muy fuerte y de alguna otra forma pues tampoco diría nada, si estuviera al lado de esa persona simplemente la abrazaría. Claro. Sí, silencio. Porque el dolor es único, ¿sí? El dolor yo lo puedo sentir de una forma diferente a la tuya. Mm, simplemente la abrazaría, le diría que no está sola y que su vida también está ahí, que está ahí acompañándole y que siempre va a estar ahí a su lado, porque para mí, a mí, el angelito siempre está conmigo, Ujú. siempre, en todo. Y yo se lo digo a Salvador, amor, tú tienes un hermanito, porque él habla de sus hermanitos, y para él sus hermanitos son sus primos. Ujú. Yo no quiero tener más hijos, Ok, no quiero, y no lo es quiero válido. porque no quiero vivir otro Sí, embarazo, no sé, son sí, no me muchas siento cosas en las que, preparada Sí, y eso es exacto. válido. pero sí, para mí mi hijo es como, uf, como ese, y yo lo veo y siento que de alguna otra forma Dios, porque él me dice, mami, yo no quiero estar en el cielo. Me dice, porque yo le digo que papito Dios está en el cielo. Entonces me dice, mami, yo no quiero estar en el cielo. Entonces le digo, no, mi amor, en el cielo está papito Dios, está el hermanito, está, porque él para el cielo es como la muerte, Sí, ¿sí? claro. Sí, entonces, pero yo le digo, mi amor, allá están los que nos cuidan, los que nos protegen, y para mí siempre Él está presente en todo. ¿Tú qué Cada le vez que yo dirías? me pongo con una nostalgia, lo recuerdo, sí, siento que fue un niño, ¿sí? Ok, sientes que fue varón. Sí, un niño. Y que de alguna otra forma, cuando bueno, en la parte de Resignificar. resignificación, yo hice una promesa a Dios y era que todos los octubres yo iba a hacer una obra, una donación, lo que fuera. Hace, antes de que naciera Salvador, yo estuve en el hospital, en el Lo hospital universitario. universitario. Y ahí estuve repartiendo unos kitsitos que hicimos con mi mamá, porque mi mamá también me ayudaba con eso. Y para mí fue hermoso. Mm. Fue muy bonito porque es como, o sea, la vida. Es dar vida, ¿no? Sí, Es dar Sí. vida. A pesar de la muerte, se da vida. ¿Tú exacto. qué le dirías, por ejemplo, a las personas, al esposo, a las madres, a las amigas que están al lado de una mujer que está viviendo un duelo perinatal? ¿Qué les dirías a esas familias? Que, mm, que acepten, o sea, que acompañen mucho el duelo, que no dejen solos y que lo hablen, que lo exterioricen como un Ujú. duelo, como Mm. un duelo normal, ¿sí? O sea, un duelo, a ti se te muere un familiar, tu mamá, tú lo ves en un ataúd, le haces un proceso de duelo Un y ritual, un Un ritual, ritual. exactamente. Y sí, esto también hace claro, parte lo de, ¿sí? requiere. Mm. Y llorar está bien, ¿sí? Sacarlo. Entonces, que acompañen mucho a sus esposos o a las parejas, novios, lo que sea que estén pasando en este momento, Porque no que estamos hablando de algo, pues digamos, de algo importante y es cómo los hombres viven los duelos de la muerte de sus hijos, que eso es a otro nivel. Yo por algo trabajo con árboles, eso tiene que ver sí, con, con muertes perinatales y muertes de hijos.
precisamente. Sí, Y sí, creo que aquí a veces voy a hablar a favor, por supuesto las mamás, yo lo viví, pero los esposos viven esas pérdidas también, ¿no? Y se nos olvida preguntarles a los hombres cómo llevas eso, ¿no? mm, Entonces, como también recordar que ellos tienen unas vivencias, Así le digan as- a uno no pasa que no nada, ¿no? pasa nada, porque la mayoría Mm, dice eso, sí, sí, pero sí, está bien preguntar, ¿no? sí, 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 y eso es. recordar, ¿no? Y recordar que ellos Sí. también lo viven de otra manera, pero también lo viven. Estamos hablando de sus padres Sí, que participan, ¿no? sí, exacto. Pero lo más importante es que lo acompañen a uno Sí. durante ese proceso. No que lo entiendan, porque nadie lo va No, a entender, pero que estén ahí, que estén ahí, que haya disponibilidad emocional para uno. Eli, sin muchas juzgar. No, gracias. gracias a ustedes. No, de verdad, Gracias, muchas Elis, gracias. por abrir su corazón Y querer gigante. compartirlo y bueno, que esto le llegue a muchas mujeres, muchos hombres, muchas familias em, y que todos tengamos voz, ¿no? Sí, eso es lo En más el importante. cielo hay niños que nacen para llegar al cielo directamente Ujú. em, y bueno, en eso estamos. Bueno, Gracias, nos Alejandra. vemos en el próximo episodio. Ya les contaremos más adelante qué va a ser. Gracias. Gracias. Chao. Chao.